Muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de alguien que nació un 25 de abril, pero de 1874. Se llamó Guglielmo Marconi o Guillermo Marconi y es la persona que encabeza el grupo de gloria de haber creado la radio. Él fue ingeniero electrónico, además de haber sido mesero y chofer. Fue uno de los mayores impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. Estableció la ley de Marconi, que es la que menciona la relación entre la altura de la antena y el alcance de la señal. También desarrolló un sistema de telegrafía sin hilos, o sea, totalmente inalámbrico, que se llama radiotelegrafía. Y le dicen que es el inventor de la radio porque en realidad la patentó, pero fue un invento colectivo, un invento grupal. En 1909 compartió el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a las contribuciones que él había hecho en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Tuvo un montón de premios que después voy a mencionar, pero entre ellos, por ejemplo, obtuvo la medalla Franklin, que era una distinción honorífica, fue presidente de la Academia Nazionale del Lincei, fue nombrado marqués por el rey Víctor Manuel III de Italia y está incluido en el Salón de la Fama del Museo de Telecomunicaciones y Difusión de Chicago. Él fue el segundo hijo de una familia formada por un terrateniente italiano y una esposa irlandesa. Eran una familia de buena posición. Él tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de Bolonia, que fue donde hizo los primeros experimentos en ondas electromagnéticas para la comunicación telegráfica. A los 22 años, vio como en 1896 los resultados de sus experimentos se aplicaban en Gran Bretaña y en 1898 en el arsenal naval italiano de La Spezia. A petición del gobierno de Francia, en 1899 hizo una demostración práctica de cómo funcionaba esto y logró hacer una comunicación inalámbrica a través del Canal de la Mancha entre ambos lados, Dover por un lado y Wimereux por el otro, que es en Francia. Recebado por la idea de transmitir ondas de radio a través del Atlántico, se fue a Canadá, a St. John's, que es un lugar que está en Terranova, en la costa este de Canadá, y el 12 de diciembre de 1901 recibió la letra S en código Morse, que había sido transmitida por uno de sus ayudantes, a quien él se lo había encargado, desde un lugar que se llama Cornwall, que está en la costa oeste de Inglaterra, a 3.360 kilómetros de distancia a través del océano. No obstante, y a pesar de esto, la primera comunicación transatlántica completa como comunicación recién se hizo en 1907. Para 1903, estableció una estación de radio en Estados Unidos que se llamó WCC, como Waterclaw, pero WCC, esta era con 2 C. Era para transmitir mensajes de este a oeste del país, o sea, de Estados Unidos. Y en la inauguración de esta estación de radio, el presidente de aquel momento, que se llamaba Roosevelt, se saludó con el rey Eduardo VII del Reino Unido. En 1904 llegó a un acuerdo con la Oficina de Correos británica porque quería usar este invento para transmitir mensajes comerciales por radio. Marconi se hizo muy famoso gracias a las vidas que se salvaron, gracias a la radio, en los desastres tanto del buque Republic, que fue en 1909, como en el Titanic en 1912. También tuvo gran importancia en la guerra, primero en la guerra ítalo-turca de 1911 y después en la Primera Guerra Mundial de 1915. La transmisión radial cobró una importancia vital para la estrategia bélica de ese momento. Después de la guerra se dedicó a trabajar en su yate, que se llamaba Electra, como la última hija que tuvo, que después les voy a contar, que lo tenía armado como un laboratorio. Entonces se quedaba en ese yate haciendo experimentos sobre la conducción de la onda corta, entre muchos otros experimentos más. Él fue nombrado miembro vitalicio del Senado del Reino de Italia en el año 18 y para el 29 le dieron el título de marqués. Él también fundó la Radio Vaticana, que fue inaugurada por el Papa Pío XI en febrero de 1931. Si bien se supone que él fue el que inventó la radio, no fue en realidad el que la inventó, fue una coincidencia de muchos inventos parecidos, todos al mismo momento,
y en realidad de alguna manera Marconi se adelantó a patentar algo que le reclamaban, por ejemplo, Alexander Popov o Julio Cervera o el mismo Tesla. Pero cada uno desde su lugar había llegado a inventos parecidos, pero bueno, el Tano los primerió. Un año después de la primera transmisión inalámbrica, Marconi patentó el invento. Tenía 22 años y los ingleses le dieron por esta patente una subvención de 15.000 libras. Inmediatamente llegó el éxito rotundo. Ahí fue donde el gobierno francés le pidió que hiciera una demostración práctica de cómo funcionaba esto, y fue que en 1899 hizo esta comunicación a través del Canal de la Mancha, uno desde el lado de Inglaterra y el otro desde el lado de Francia. En este momento lo que él cubrió fue una distancia de 48 kilómetros y esa fue la primera transmisión entre estos dos países. Más adelante él, con la empresa que había fundado, que era la Marconi Wireless Telephone Company, le hizo juicio al gobierno de Estados Unidos por haber usado equipos de transmisión en el ejército de los Estados Unidos que habían sido construidos con sus inventos sin pagar los derechos de patente de Marconi. Algunos creen, por error, que esto fue lo que dio origen a que dijeran que Tesla había inventado la radio y no Marconi, como para no pagarle a Marconi las patentes. Quedaron varias versiones y varios nombres flotando, disputándose la creación de la radio, como por ejemplo, y solo para nombrarlos, Oliver Joseph Lodge y John Stone, o sea, piedra. Pobre, era piedra. En cuanto a su vida personal, Marconi se casó con la hija de unos amigos de sus padres. Tuvieron 3 hijas, de las cuales una nació y murió en el mismo año, y un hijo, Giulio, que fue el segundo marqués Marconi. La esposa de Marconi llegó a ser dama de compañía de la reina Elena, pero lamentablemente no comieron perdices, sino que se divorciaron en 1924 y a petición de Marconi, el matrimonio fue anulado por la iglesia en 1927 porque él se quería volver a casar. Así que en cuanto le anularon el matrimonio, él se casó con Cristina Betsy Scali y juntos tuvieron a una hija que se llamó María Eletra Elena Ana. No tenés nombre, linda. Y Eletra justamente es el nombre del yate que él tiene, que lo tenía hecho en un laboratorio donde hacía experimentos. Él, antes de haber conseguido esta nulidad matrimonial en 1923, se había unido al partido fascista italiano y se había hecho uno de los más fanáticos activistas fascistas y gran defensor de la ideología, al punto de participar en el ataque de las tropas italianas en Etiopía, además de declarar su admiración profunda por Benito Mussolini. Justamente, y se supone que gracias a esto fue que consiguió la nulidad religiosa de su primer matrimonio por parte del Vaticano. Para 1931 fue que Marconi hizo la primera transmisión radial con una locución de radio que fue nada más ni nada menos que la del Papa Pío XI. Entre los aportes a la ciencia que él hizo están la telegrafía usando el código Morse, inventado por Samuel Morse, pero sin usar ningún tipo de cable conductor, o sea, inalámbrica. La antena de Marconi, que es la antena de transmisión radial. La comercialización de la radio, usar la radio como un método comercial. La ley de Marconi, que es la que establece la relación entre el tamaño de la antena y la longitud de onda de alcance. Y varios otros inventos y varias otras contribuciones que hizo que no son más importantes. En cuanto a los honores, él fue nombrado Gran Oficial de la Orden de la Corona de Italia, compartió el Premio Nobel de Física con Brown, como ya dijimos antes, por las contribuciones que él hizo con el invento de la radio, fue nombrado senador por el rey de Italia, Víctor Manuel III, recibió la medalla Franklin del Instituto Franklin por la investigación, fue nombrado marqués por el rey Víctor Manuel III, como ya les dije, convirtiéndose en Marqués de Marconi. Recibió la medalla John Scott por el invento de la telegrafía inalámbrica, entró en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales, entró en el Salón de la Fama de Locutores Nacionales. En 1990, el Banco de Italia imprimió un billete de 2.000 liras con la cara de él en el frente y sus logros en la parte trasera. En 2001, Inglaterra emitió una moneda de 2 libras, celebrando el centenario de la invención de la comunicación inalámbrica. En 2009, Italia también emitió una moneda conmemorativa de plata, era de 5 euros, en honor y memoria al centenario del Premio Nobel que había recibido Marconi.
En 2009 también entró en el Salón de la Fama de Nueva Jersey y la Academia Holandesa de Radio otorga anualmente un premio a los programas más sobresalientes de la radio que se llama el Premio Marconi. Y también la Asociación Nacional de Locutores de Estados Unidos otorga anualmente los premios Marconi Radio Awards a los programas y estaciones de radio más destacadas. En cuanto a las cosas que llevan su nombre, hay un cráter lunar que se llama Marconi y hay un asteroide que es el 1332 que se llama Marconia. Suena mecoño, pero en realidad es Marconia. Y también lleva este nombre en su honor. Y este fue un breve resumen de la vida de Guillermo Marconi, el que se lleva los laureles de haber inventado la radio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. De no haber sido por él, quizás este MDM hoy no sería posible, o quizás sí, porque hubo otros que también inventaron lo mismo. Pero bueno, él se adelantó, lo patentó, y gracias a él hoy tenemos este programa. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Yo les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.